Estado Nacional. Tras 10 días de protesta, se llegó a un acuerdo entre la Caja y médicos especialistas. Mucho orgullo y placer que hemos llegado a un acuerdo. ¿Pero qué pone en evidencia este nuevo conflicto en la Caja? El país cuenta con médicos especialistas. Lo que está pasando en la Caja es absolutamente irregular. Esto es Estado Nacional. Bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Muchas gracias por su gentil compañía la mañana de los domingos. Durante 10 días los hospitales nacionales se vieron bajo una presión adicional a la que ya les tiene colapsados. El movimiento de protesta de los médicos especialistas en pro de mejores condiciones laborales puso a la administración de la Caja Costarricense del Seguro Social en jaque los últimos días, pero sobre todo a los pacientes. El miércoles por la noche se llegó a un acuerdo, pero ¿solucionó esto la delicada situación que apremia a nuestro sistema de seguridad social? Para ahondar en el tema, invitamos el día de hoy al doctor Mario Quesada, presidente del Sindicato Nacional de Especialistas, quien es además jefe del Servicio de Cirugía Reconstructiva del Hospital México. Buenos días, doctor, qué gusto tenerlo con nosotros. Gracias, buenos días. Más bien el gusto y placer mío, sobre todo para conversar sobre este tema tan importante. Claro, que por lo menos llegó a un acuerdo. A través de la oficina de prensa de la Caja pedimos la participación en el programa del día de hoy, ya fuera de la presidenta ejecutiva, la gerencia general o la gerencia médica de la institución, pero ante nuestra solicitud se nos indicó que estaban enfocados en la solución del conflicto y sus implicaciones. Pero invitamos también a don José Luis Loría, quien es miembro de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, él en representación del movimiento cooperativo. Buenos días, don José Luis, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Una semana muy tensa esta, ¿verdad? Una semana muy tensa. Ya nos va a contar usted cómo fue todo este proceso de negociación. Y este conflicto obrero-patronal entre la Caja y los médicos especialistas tuvo repercusiones también en el Congreso. Por eso invitamos además a la diputada Rocío Alfaro de la fracción del partido Frente Amplio. Buenos días, diputada, qué gusto tenerla con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Además, complementa nuestro panel del día de hoy la diputada Katia Cambronero del Partido Liberal Progresista, quien además también está en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, que ha estado recibiendo las comparecencias que tienen que ver con lo que pasa en la Caja. Buenos días, Liliana. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los costarricenses. Este es un tema sin duda fundamental en la discusión nacional. Así es, que nos tiene que importar a todos porque tiene que ver con la salud de nuestra población. La crisis con los médicos especialistas de la Caja no es nueva. El movimiento de protesta con el que durante 10 días los galenos no trabajaron horas extras es solo un nuevo capítulo de una problemática de muchas caras que ha venido agravándose en los últimos años. Este es un recuento de lo que pasó esta semana, que fue el más reciente conflicto en la entidad. El conflicto que puso en jaque a los hospitales la última semana data de hace décadas. Por ejemplo, hace un año cientos de médicos especialistas protestaron frente al Congreso exigiendo mejores condiciones laborales. En los 2 últimos años, más de 370 especialistas se han ido de la Caja, según el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas, SINAME, haciendo que los que quedan casi no den abasto. El problema no es que no estemos formando suficiente gente, el problema es que la Caja no reúne las condiciones laborales en estos momentos para que sea un sitio donde la gente quiera permanecer. El gremio inició un movimiento de protesta el pasado 1 de abril, con el que dejaron de hacer horas extras y guardias en fin de semana, dejando a los pacientes sin servicio a partir de las 4 de la tarde. Como respuesta, la Caja declaró estado de inopia por el supuesto faltante de especialistas, aunque el Colegio de Médicos cuestiona el criterio técnico en que se basó esa decisión. Consideramos que el país cuenta con médicos especialistas que podrían cubrir el faltante anunciado por la Caja. Los señalamientos apuntan más bien a problemas en las condiciones laborales de la Caja para esos profesionales. La misma gerencia administrativa constató la crítica situación este año en un sondeo de ambiente laboral realizado a 1.127 especialistas. Un 56% de este tipo de médicos en la institución se siente frustrado con las condiciones laborales actuales. 65% señaló que las cargas excesivas de trabajo son un factor que les motiva a abandonar la Caja. Entre los especialistas que aún permanecen, quizá lo
lo más preocupante es que un 42% dice que no se ve trabajando en la institución en los próximos 5 años. Entre las razones para irse señalan la remuneración, la sobrecarga laboral, la falta de flexibilidad de horarios, carencia de insumos e infraestructura adecuada, así como debilidades en el liderazgo interno. Ante la protesta, la Junta Directiva de la Caja declaró estado de emergencia y el 26 de marzo abrió un concurso relámpago para contratar servicios de atención privados. El contrato fue por hasta 12.000 millones de colones por un plazo de 3 meses, aunque el movimiento anunciado era solo por un mes, y se adjudicó a estas 5 empresas privadas. La decisión levantó críticas de diputados que pidieron a la Contraloría investigar. Lo que está pasando en la Caja es absolutamente irregular. En la privatización de los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social. Lo que han hecho con los servicios que brindan personas especialistas, una contratación irregular que estuvo abierta como 4 horas en el sistema. Mandamos un mensaje contradictorio. No hay plata para revisar el esquema de incentivos, pero sí para pagarle a la medicina privada. Llamó la atención que dentro de las negociaciones de estos días, la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel, propuso súbitamente una iniciativa para crear una sociedad anónima bajo la figura de empresa pública propiedad de la Caja para hacer investigación clínica, así como vender servicios y medicamentos, y con los ingresos, supuestamente, mejorar las condiciones de los médicos. Aunque fue aprobada por la Junta, apenas 4 días después debieron derogar el acuerdo ante el rechazo de especialistas y otros sectores. Acosta intentó también obligar a los médicos a regresar a trabajar horas extra mediante una solicitud de medida cautelar ante el Juzgado de Trabajo y un recurso de amparo, sin éxito, pues ambas acciones fueron rechazadas. El movimiento sin duda afectó a los pacientes, algunos incluso presentaron recursos ante la Sala Cuarta. Uno que tiene que ver con los servicios de cardiología y otro que tiene que ver con los servicios de oncología. En este caso, la Sala o la Presidencia concretamente ha dictado una medida cautelar para que a los pacientes se les brinde el servicio que corresponde. Tras múltiples reuniones entre el SINAME y el cuerpo gerencial de la Caja, finalmente el miércoles por la noche se llegó a un acuerdo. Hemos llegado a un acuerdo con el sindicato SINAME, el sindicato de especialistas de la Caja Costarricense de Seguro Social, para avanzar en procesos constructivos en mejora tanto de los médicos especialistas como de la Caja. Entre otras cosas, hay compromiso para establecer un salario global en un plazo de 2 meses, así como quitar trabas a las jornadas parciales de 1/2, 1/4 y hasta 1/5 de tiempo, y la creación de una política de retención y atracción de médicos especialistas. Bien, y cuando el conflicto estaba en su máximo punto, el mismo miércoles, también la Unión Médica Nacional y la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos convocaron a las autoridades de la Caja para insistir en la crítica situación que aseguran enfrenta al cuerpo médico que labora en la entidad. Ese sector del gremio médico, que no estaba participando en el movimiento de protesta de los especialistas, sí insistió ese día en esa audiencia y ante la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social en la urgencia de que se tomara una decisión sobre el salario global definitivo al que obliga la nueva ley de empleo público y que la Caja aún no ha estructurado. En la reunión exigieron que en un plazo máximo de 1 mes a la institución se presente el esquema de dicho salario. Bien, afortunadamente este fin de semana, porque se llegó a este arreglo, los pacientes no tendrán que enfrentar más afectaciones. Pero lo cierto es que ellos fueron quienes pagaron el daño colateral de este conflicto, que al no resolverse en forma oportuna, impactó el acceso a una adecuada atención médica. Según las cifras de la Caja Costarricense de Seguro Social, y a pesar de que se hizo la contratación relámpago a 5 empresas privadas por demanda para atender la emergencia, 3.709 citas, lo vemos ahí en pantalla, los gráficos, 3.709 citas de consulta externa debieron ser suspendidas. Además del total de cirugías programadas, 159 tuvieron que ser canceladas. Lo mismo pasó con cerca de 539 pacientes que tenían programado algún otro tipo de procedimiento médico y que también debieron ser suspendidos. Ahí estamos hablando de una clara afectación que tuvieron los pacientes.
Y es que la respuesta primaria que dio la Caja Costarricense de Seguro Social ante el eventual impacto en la atención que este movimiento iba a tener fue contratar por demanda, demanda por servicio a 5 empresas privadas. Pero al juzgar por las cifras, la posibilidad de derivarlos a hospitales y clínicas privadas, la verdad es que ayudó muy poco. Vean, en total se trasladaron durante estos 10 días un total de nada más 46 casos. 14 se enviaron a la Asociación de Servicios Médicos Costarricenses, ASEMECO, 15 se derivaron al Hospital Universitario UNIBE, 12 al Instituto Centroamericano de Medicina, solo 1 al Instituto Nacional de Seguros y otro a la empresa Mediluque. Consultamos a la Caja Costarricense del Seguro Social cuánto se tuvo que pagar a estas empresas por esos 46 casos atendidos. Sin embargo, se nos indicó que aún no tienen el monto, dado que están apenas en el proceso de verificación de facturas. Y antes de empezar a conversar sobre esto que pasó, no nos olvidemos de quiénes fueron los afectados a esto. Frente a este panorama, algunas asociaciones que representan los intereses de los pacientes pegaron el grito al cielo por la afectación a los enfermos. Esto nos dijo Briseida Cantillo de la asociación ANASOBI. Sumamente preocupados nos sentimos los pacientes por la situación que acaba de suceder en nuestra seguridad social. Una huelga o una paralización, como se quieran llamar, afecta la vida de cada paciente que no pudo ir a su consulta, que no pudo ser atendido, que no pudo ser operado, que no pudo recibir su atención como se debe de tener con calidad. ¿Qué pasó aquí? Las listas de espera, que son bastante grandes, se suma aún más. Por ejemplo, el Hospital México, con más de 10,000 tags en espera para reporte, ¿cuántos sumaron al día de hoy? ¿Cuántos pacientes se vieron realmente afectados? A nosotros nos gustaría, o a mí en lo personal, me gustaría saber si esto cobró vidas, si efectivamente los pacientes que supuestamente se iban a mandar a las clínicas privadas fueron realmente atendidos como en la seguridad social, si fueron operados, si fueron atendidos o fueron devueltos porque las clínicas no tenían los equipos como los que tenemos en nuestra institución. No se debe pedir garantías personales a costilla de la vida de un paciente. Comienzo con usted, doctor Mario Quesada, representante del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas. Sé que la causa por la que estaban peleando es crítica, pero teníamos a un paciente ahí que dice no se deben pelear por garantías personales a costa de los pacientes. ¿Cómo ven usted esta reacción de los pacientes? El 1 de abril nunca tuvo que existir, porque era totalmente previsible y al final de cuentas es algo muy claro. Los acuerdos a los cuales se llegan son acuerdos dentro del marco normativo. Tuvimos más de un año. Ahora estaba viendo las imágenes fuera de la Asamblea Legislativa en abril de 2023, cuando comenzamos a exponer la crítica situación de los especialistas en el país. Eso fue desde hace un año. Esas tomas que estábamos viendo ahí fuera del Congreso, ya ustedes anunciaban a la Caja. Hay algo todavía más interesante. En agosto del 2023 se suspendió un movimiento similar en aras de un acuerdo mutuo de 5 puntos que la señora presidenta ejecutiva de la Caja firmó, la cual conocía realmente. Entre unas cosas más importantes era la obligación que tiene la institución de definir el salario global definitivo. Ojo, somos la única institución pública que no lo tiene y que había pedido una prórroga más de 18 meses, por Dios santo. ¿Y por qué no se ha hecho, doctor? Buena pregunta. ¿Por qué una institución con 60,000 trabajadores no ha terminado de hacer políticas propias de una ley y que piden prórrogas, que es la base, o sea, vamos, salario, remuneración, ahí eso no hay que satanizar, la base del trabajador, su derecho, y tras de todo inician en el gremio de especialistas con la escala más baja del sector remunerativo especialidad, 10% del 100, estaban prácticamente congelados en uno de los percentiles más bajos, lo cual termina de impulsar. ¿Qué fue lo que sucede? Pasa octubre, somos el único sector profesional que en este momento, el único sector que ya tiene todo el perfil, porque fue parte de los acuerdos, que nosotros nos íbamos a encargar de realizar el perfil profesional. Ahora venía donde la DAGP y sus gerencias
terminaban de hacer la construcción del salario global. No porque el especialista sea más importante, sino era que el sector que más estaba yendo. Entre más especialistas están yendo a la institución, hay un socavamiento mayor en la atención del paciente, que ya lo estamos viendo. Salas de operaciones como en el Hospital México, prácticamente 9 salas de operaciones sin anestesiólogos. ¿Qué hacemos con salas de primer mundo cuando no tenemos con quién trabajarlos? Eso es peor que un hotel. Basados en esa realidad, llega enero, febrero, se les dice, vamos con un movimiento similar. En febrero les llegan más de 2.500 solicitudes en tiempo y forma, según normativa de médicos especialistas y residentes, que dicen no vamos a hacer tiempos extraordinarios a 1 de abril. Desde febrero. Desde febrero, un mes antes. De ahí se derivan una sola reunión con doña Marta Esquivel, que fue la única reunión que tuvimos con usted, doña Marta, a mediados del mes de marzo. 4 reuniones con gerencia, incluyendo una de Sábado Santo, y una el 1 de abril iniciando esta situación. Si uno se pone a ver, ¿esto fue previsible? Claro que era prevenible completamente. Claro, se veía venir. Eso me lleva a preguntarle a don José Luis Loría, que es miembro de la Junta Directiva, ¿qué pasó? ¿Por qué la institución no pudo responder a tiempo? ¿Y cómo valora usted la forma de responder, que fue primero declarar estado de emergencia, una cosa que se sabía que iba a suceder, y segundo, salir a contratar en forma muy rápida, hacer un contrato de hasta 12.000 millones de colones para contratar servicios médicos? Bueno, en primer lugar quisiera coincidir con don Mario. Este conflicto no se debió haber llevado a cabo, pudo haberse evitado, estoy totalmente de acuerdo. Ahí faltó en la gobernanza de la Caja y la direccionalidad de la Caja el diálogo, la negociación, la posibilidad de escuchar a las personas en sus necesidades y demandas, y la Junta Directiva asume el tema a partir de prácticamente que el movimiento estaba encima. Sin embargo, como bien dice don Mario, eso ellos lo plantearon hacía casi un año. Eso pasa, el sector laboral por lo menos insiste desde el principio que se negocie 24 horas al día hasta el último minuto para que no haya huelga, para que se o movimiento, porque dicen que huelga no es porque no era en hora laboral. No es una huelga, eso es un movimiento que lo que se hizo fue renunciar a las guardias y a las extras, ¿verdad? Que por ley el patrón no puede obligar. Que además no están obligados. Y bueno, cuando ya la huelga está encima, pues el sector social, por lo menos que yo represento, trata de hacer un esfuerzo enorme para que se negocie las 24 horas del día hasta el último minuto para que no haya movimiento, y al final hubo movimiento. Insistimos mucho, y esto es muy importante, en que las contrataciones del sector privado no tienen ningún efecto porque el impacto iba a ser muy bajo. No había capacidad. Lo vimos, ¿verdad? Aunque se esperaba que fueran 12.000 millones. Y no solo eso, sino que hicimos ver que en el sector privado también hay listas de espera, ¿verdad? Hay también listas de espera, y que el sector privado tiene agendas completas, etc. Luego se declara estado de emergencia, porque obviamente el movimiento iba a ser una emergencia, eso es obvio, ¿verdad? Y ya la Junta no tiene que ver con la contratación de emergencia que se hizo, pero sí el sector social, una vez que contratan, le pide a la auditoría que haga una investigación de esas contrataciones, porque siempre cuando se contrata por emergencias se hacen contrataciones con mucha libertad. ¿Consideran ustedes que hay que revisar esa contratación? Ya se le pidió a la auditoría, hay una propuesta del sector laboral, una moción aprobada por Junta, para que la auditoría interna de la Caja investigue esas compras, porque queremos que eso esté claro y transparente. Sin embargo, yo quisiera notar que aquí hay un juego de intereses muy marcado, donde sí efectivamente en la Caja hay una tendencia de personas que quieren privatizar la institución, y yo quiero marcarlo con toda claridad. Y si a mí me piden datos o signos de esa privatización, le puedo dar por lo menos 10 hoy. Primero, ¿te puedo hacer una pregunta? Perdón que lo interrumpa. Adelante. Porque es llamativo que la Caja, no sé, porque yo sí sé que hay un filtro entre la información que llega a Junta Directiva, porque sí se filtra. No sé si todos los directivos lo sabían, pero hay una información, o sea, 2.500 funcionarios digan no voy a hacer procedimientos o procedimientos después, guardias y demás, a partir del 1 de abril. Hay un mapeo importantísimo que el cuerpo gerencial presenta, con un mapeo a nivel nacional de la afectación gravísima que hay. A veces lo que uno no entiende es, sí vamos a hacer una contratación de servicios privados, porque un miércoles santo a las 2 de la tarde, de 2 a 6, cuando eso lo sabían y tenían el mapeo
con tanta anticipación, ¿verdad? Uno le llama montones la atención. ¿Qué fue? Que a nivel de junta directiva hasta la última hora dijeron, es que si va en serio, a pesar de las luces de alarma, ¿o qué pasó? ¿Por qué un miércoles santo? Es muy interesante, porque la Junta siempre fue consciente, me refiero a cada director independiente de la Junta Directiva, de las consecuencias que tiene el movimiento. Cuando nosotros sabemos que hay movimiento, que fue a principios de marzo, que ya estaba mucho más claro el tema, lo que hace la Junta es ordenarle a un equipo negociador que negocie 24 horas al día. Ese es el papel de la Junta, ordenar que se negocie, ¿verdad? No hace la operativa la Junta Directiva. Sin embargo, bueno, los resultados fueron que hubo movimiento. Cuando hay movimiento, entonces aquí hay que negociar hasta el último minuto para que esa situación se acabe lo antes posible. Sin embargo, la contratación que se hizo, que fue en tiempo récord de 4 horas, creo que fue, esa no fue vista por Junta Directiva, porque era una contratación de emergencia. Eso lo aclaro. Por eso pidieron que se investigara. Por eso pedimos que se investigara por parte de la auditoría. Sí. Sin embargo, quiero decir lo siguiente. Ese movimiento claramente era un movimiento que iba a provocar 2 situaciones. Una es que muchos médicos quisieran irse más bien más rápido, ¿verdad? Es más, de hecho, algunos renunciaron, otros se incapacitaron, y a menos especialistas, más excusa va a haber para privatizar, para comprar servicios afuera, ¿verdad? De manera que esto es un tema muy grave. Ya a usted le voy a preguntar más adelante, porque usted dijo que usted puede mencionar al menos 10 razones por las que usted cree que hay una agenda privatizadora. Una ruta privatizadora. Una ruta privatizadora. Ya le voy a preguntar sobre eso, pero quiero ir con la diputada Rocío Alfaro. Usted participó en esta reunión que hubo el miércoles en la mañana. ¿Por qué surge esta reunión? Eso fue la Unión Médica, a pesar de que ellos no eran parte del movimiento del sindicato de especialistas, que era parte. Sí, la participación tiene que ver con la preocupación de todos los sectores, de que no se atendiera adecuadamente, de que no se abriera una verdadera negociación, del impacto que estaba teniendo, pero además de que hay un malestar en todos los gremios que trabajan dentro de la caja, que anuncian la posibilidad incluso de haberse sumado o haber generado movimientos similares, que creo que tampoco podríamos descartarlo. Ese día hubo, digamos, se le transmitió a la administración de la caja que había una posibilidad de que más sectores de la caja se unieran a... Sí, así es. De hecho, algunos gremios ayer sábado se reunieron, todavía no tengo noticia de qué acordaron, pero efectivamente se estaba valorando la posibilidad de sumarse con diferentes formas, ¿verdad? Porque sabemos que hay una ley antihuelga que impide el movimiento de huelga como tal, pero la realidad creo que quedó a la vista. O sea, la Caja Costarricense del Seguro Social se sostiene desde la solidaridad, no solo la solidaridad de las cuotas, de que todos pagamos una cuota en función de nuestras posibilidades económicas para cubrir los gastos de todo, sino que también desde la solidaridad de que las y los trabajadores se comprometen a trabajar horas extra. O sea, es un compromiso, es una voluntad, y este hecho de voluntad no se reconoce. Al punto que el movimiento es terriblemente efectivo, se pone en evidencia el enorme impacto, la enorme relevancia, y de que no está siendo reconocida ni en términos de condiciones laborales, ni en términos de remuneraciones, esa enorme solidaridad, esa enorme dedicación. Y todas las situaciones que viven los médicos especialistas, y podríamos ir enumerando entonces los demás médicos. Imagínense ustedes lo que pasaría en el sistema completo de nuestra seguridad social si los médicos generales dijeran lo mismo, que no van a trabajar guardias. O sea, colapsa totalmente nuestro sistema, que estaba muy cerca de colapsar solamente con los especialistas. ¿Qué pasa con todo el gremio de enfermería y auxiliares? ¿Cómo trabaja un médico? ¿Cómo se opera sin tener todo ese cuerpo, ese equipo? Entonces, este movimiento a mí me parece que fue muy efectivo en evidenciar cuáles son las características de esa gran familia que llamamos Caja Costarricense del Seguro Social, que sin embargo se trata como si fuesen cosas separadas. Los gremios se les ha dividido para que no se negocien condiciones que se podían haber negociado, declarándose exclusivos y excluyentes, y declarando también que se podían mantener con salarios compuestos, que podían haber mantenido sus derechos y que podían haber aumentado según los criterios con los que siempre se habían aumentado los salarios. El problema es aquí también de fondo, y quiero introducir ese tema porque me parece que es fundamental. El problema de fondo es que aquí estamos pagando
las decisiones pésimas de aprobar una ley marco de empleo público que pensaba que todos los empleados públicos eran burócratas sentados en un escritorio con una máquina de escribir, ¿verdad? Esa era la idea del personal de servicio público, y la ley para fortalecimiento, y voy a decir fortalecimiento entre comillas, fortalecimiento de las finanzas públicas, que también le ha amarrado las manos a la mayoría de las instituciones, y esto causa un efecto dominó. Porque lo que hoy vemos con los especialistas, lo vemos con los profesionales en el Poder Judicial, lo vemos con los profesionales en Recope, en el ICE, en todas las instancias. Claro, esto nos lleva, diputada Cambronero, a otra cosa que llamó la atención durante este movimiento, porque ya vamos a hablar, uno puede estar de acuerdo en las reivindicaciones laborales que están buscando los médicos, pero no hay que olvidar que aquí se puso a los pacientes en el medio en peligro, y de eso ya vamos a hablar ahora, porque también hay críticas a la propuesta salarial que llevaron los sindicatos de que fuera el salario más alto y demás. Pero sí llamó la atención y hizo levantar la voz de algunos diputados en el Congreso dos cosas: esa contratación de los 12.000 millones de emergencia, y además que se pusiera sobre la mesa de negociación una cosa que se echaron rapidito al día siguiente o 3 días después para atrás, que fue la correr para que se presentara un proyecto de ley para que la Caja tuviera una sociedad anónima para vender servicios y medicamentos. Sí, sin duda, yo sí quiero rescatar que el centro de esta discusión tiene que estar en función del usuario de la Caja. Resulta crítico entender que uno no entiende por qué este movimiento se gestó, y yo quiero dar aquí alguna información que nosotros desde hace algunos meses venimos manifestando, y tiene que ver con la pésima ejecución que está en este momento teniendo la Caja. Y cuando hablamos de pésima ejecución, es que no tiene ningún sentido que la Caja, cuando se hace la liquidación presupuestaria del 2023, tenga un superávit solo en el 2023 de más de cerca de 800.000 millones de colones. Esto se suma al superávit que tuvo en el 2022, que fue cerca de 300.000 millones de colones. O sea, estamos hablando de estamos hablando de 1 billón de colones que no se invirtió y que no se utilizó para la salud de los costarricenses. Estando quebrada. Sí, bueno, eso es otro tema. Yo creo que sí tiene una situación financiera compleja, pero además, cuando usted no invierte el 25% de su presupuesto en la operación para brindar el servicio, algo tiene que salir mal. Claro. No tiene tampoco ningún sentido que se advierte de un movimiento que por supuesto tienen todo el derecho de hacerlo, y que respeto más. Yo siento que puede generarse otra discusión en términos de ese movimiento, y que no se tome la decisión ni la planificación adecuada para que eso no se dé y no se afecte al usuario. Porque es que nadie piensa al final, y aquí yo he sido reiterativa con la presidenta de la Caja, con doña Marta, de que no se está hablando desde los usuarios del servicio de salud. La Caja es un esquema y es un modelo que necesita ser reformado. Yo particularmente no creo que nadie, no sé, el tema de privatización yo no lo veo tan sencillo en la Caja, más nosotros sí tenemos que plantear el modelo de la Caja y la necesidad urgente de tener que compensar las necesidades de la demanda con la oferta que tenemos de especialistas, pero además entender que podríamos, si tenemos un análisis de costo apropiado en eso, yo quiero particularizar ahí, porque es increíble que una institución con un presupuesto de casi 5 billones de colones... Billones con B. Ajá, billones, no tenga una estructura de costos apropiada. Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando? Si estamos hablando de un proceso de tercerización, que yo creo que la Caja tiene que seguir algunos modelos en ese sentido, no lo podemos hacer si ni siquiera tenemos una estructura de costos adecuada para saber cuál es digamos, el precio apropiado que podríamos pagar que no perjudique al usuario, porque aquí hay que optimizar. Aquí lo que hay que hacer es optimizar los recursos para que el servicio mejore, para que la calidad mejore, pero para que también se haga a tiempo. Claro, permítame, sí, hay un factor, o sea, no es solamente los costos presupuestarios. Por ejemplo, ¿cómo es posible que ni la Caja, pero tampoco el Ministerio de Salud tengan una proyección real de las necesidades? Porque un especialista tarda muchísimo en crearse. ¿Cuántos años? Entonces, ¿cuántos son en términos de la realidad de nuestra población, de los padecimientos, de lo que se puede proyectar en función de la esperanza de vida, de los hábitos incluso?
cuáles son las necesidades de especialistas, cuáles son las necesidades de médicos. Ni siquiera se tiene mapeado precisamente una proyección para la generación de especialistas. Pero más grave que eso, no tienen bien mapeado las brechas, que son las que se necesitan, que se venían cerrando antes del 2020, antes de la pandemia, que se aumentaron por haber suspendido la formación por año y medio y no tienen programas hacia futuro bien establecidos. Claro que eso es gravísimo y eso ni siquiera es el Ministerio de Salud. Es la caja. Sí. Sendeis, caja, los que tienen que definir. Pero en medio de esto, gravísimo, la preocupación era crear una sociedad anónima laboral, anónima para generar ventas, vender servicios y además, dentro de los acuerdos recientes, hacer una consulta, porque eliminaron o pretenden eliminar los comités éticos científicos, que son los que están autorizados para decir qué investigación se puede hacer, cuál investigación es pertinente, y hacen la consulta de que si pueden ser privados. O sea, si uno suma, yo en eso sí discrepo de la diputada Cambronero, yo sí veo una intencionalidad de privatizar, pero no en función de lo que tal vez todos pudiéramos estar en algún momento de acuerdo, que es en función del servicio. No, es en función de ciertos intereses y golpear a la caja, porque realmente lo que hemos visto no puede ser solamente negligencia. Sin duda, diputada. Vamos a hacer aquí la primera pausa comercial y ya vamos a volver, porque don José Luis, que está en la Junta Directiva, dice que él ve al menos 10 señales de que viene una ola o una corriente que tiende a privatizar, pero ¿garantiza realmente el acuerdo que depuso el movimiento de los especialistas que las cosas van a volver a la normalidad en la caja? ¿Cuáles otros flancos preocupan en la seguridad social? Ya volvemos. Recuerde nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer sus opiniones y críticas sobre el trabajo que hacemos aquí en Estado Nacional, también sus sugerencias. Además, recuerde que usted nos puede escribir también al número de WhatsApp, el 64241777. Ahí a lo largo del programa usted puede postearnos compartirnos sus comentarios, sus observaciones sobre lo que están diciendo nuestros invitados del día de hoy. Y recuerde también que si usted quiere repasar el programa en menos de una hora, se lo podemos enviar por nuestro canal de WhatsApp. Usted solo tiene que descargar este otro código QR que tiene ahí en pantalla, lo ve ahí abajo, y en minutos le haremos llegar esta edición poco después de que concluya esta mañana. Bien, hoy estamos conversando sobre las implicaciones que tuvo el movimiento de protesta de los médicos especialistas y cómo podemos ver esto en contexto de la situación actual que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social. Pero antes quiero preguntarle al doctor Mario Quesada del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas, ¿qué se logró? Porque sí hubo muchas críticas de que los médicos especialistas pusieron en la mesa que se les subiera el salario a más de 4 millones de colones. Entonces todo el mundo dijo, bueno, pero eso quiebra la caja. ¿De dónde sacaron ese número? Y si ustedes lograron que les subieran el salario a 4 millones. Qué interesante. Vamos a ver. Primero que esto no es subir el salario. Estamos en la construcción de un salario global. Así que cualquier cifra que hagamos no es levantar un salario. Es básicamente construcción de un salario global que por ley, desde octubre pasado tenía que estar listo. Punto número 1. Lógicamente, entre las propuestas sale una cifra, correcto, le estás diciendo 4.2 millones de colones. Que a todo el mundo dijo, pero ¿qué les pasa? Vamos a ver, lo interesante es que eso nace de un estudio de la DAGP, de estudio de mercado. El INS tiene un salario de 4.2 millones de colones a los médicos especialistas y tiene toda una estructura del por qué se hacen. ¿Va a quebrar eso la caja? No la va a quebrar nunca, ni en 1 millón de años, pero igual. ¿Lograron se llegó a un acuerdo que depuso el movimiento? ¿Lograron que les dieran los 4 millones? Es que todavía no se puede porque a pesar de que tenemos ya el perfil, todavía no está el cuadro para la construcción del salario global. Así las cosas, por eso uno de los logros que se logró pasar de 18 meses para tener la construcción del salario global a 2 meses. Ojo qué interesante, entonces, igual que se inicia con un salario de un 10% en el percentil, que era 1.4 millones de colones,
pues estábamos hablando de una contrapropuesta que hay que tomar en cuenta, porque nace de la misma caja. Entonces, o sea, lo que usted dice, la caja puso el límite más bajo, ustedes pusieron el más alto sobre la mesa para empezar a negociar. Percentil 90 no es el más alto, el percentil 90, tomando en cuenta que las labores del médico especialista en la caja son de mayor complejidad. Pero no llegaron a un acuerdo con eso, sino que llegamos, en 2 meses. Se llegó a un acuerdo porque por ley no podemos definir eso. Hubiese sido un acuerdo totalmente ilegal. Los acuerdos a que se llegan en ese miércoles, precisamente en horas de la tarde, fue a llegar con acuerdos que fueran normativos, legales, sustentables y manejarlos con el tiempo. Sería imposible. A mí me encantaría decirte que llegamos a un acuerdo de 7.2 millones de colones como los que se aferra doña Marta, pero no, eso no se puede hacer basados en la ley actual. Entonces, ¿qué más llegaron de acuerdo? Porque vi que también flexibilizar para que se puedan haber un medio, un cuarto y hasta un quinto de jornadas para mantener a alguna gente, aunque sea trabajando por tiempos. Claro, vea qué interesante. Eso es una normativa que tiene la institución y está pegada también totalmente a derecho. Lo que son medios, o sea, 4, 6 u 8 horas, ¿ok? Muchos especialistas se iban precisamente porque no se les hacía la reducción de jornada. Se pueden hacer tiempos, permisos, sí, pero la normativa implica que son muy limitados los espacios. Yo como jefe de servicio puedo dar hasta 6 meses de permiso sin goce de salario. Pero las reducciones de jornada llevan un trámite más complicado que ahora hay un compromiso de hacerlo mucho más expedito, más rápido. Doña Marta Esquivel, la presidenta de la Caja, dijo en una comisión legislativa, la escuché hace unos días, que usted era un ejemplo de un servicio que en la Caja se le había ido un montón de personal porque no les había dado medios tiempos. ¿Es eso cierto? Mil gracias, Liliana, por definirme esto. Decía Abel Pacheco hace muchos años, me embarcaron. Yo creo que a Marta le embarcaron. Ya, me parece ya entender por qué, si eso fue de su grupo asesor, le dijeron mal. En el 2021, con esa actitud, varios miembros del Servicio de Cirugía Plástica Reconstructiva del Hospital México pidieron una reducción de jornada, o sea, bajarse a medio tiempo. Eso lo hacen para poder trabajar privado y mantenerse aún así en la Caja. Mira, fuera esa la situación, o que querían darle más tiempo a la familia, o querían tiempo de calidad, es un derecho del trabajador. La jefatura de servicio no es quien puede dar esa potestad. Eso se traslada a la jefatura de departamento y dirección y eventualmente a la gerencia médica. Su servidor, te voy a hablar de uno de los tantos oficios porque todo eso está bien estructurado. Por ejemplo, el 12 de mayo se envía al señor Edgar Méndez, en ese momento y todavía jefe de departamento de cirugía del hospital, porque la pregunta que hace directamente la administración es: ¿y qué impacto va a tener eso? Claro que va a tener un impacto. Si yo tengo 4 muchachos que estaban a 8 horas y los paso a 4, va a haber menos consulta y evidentemente menos producción. Saliendo del tiempo de la pandemia, que no iba a ser tanto, porque realmente nada más teníamos 1 o 2 días de sala de operaciones a la semana, así que el impacto ya existía. Ese es un tema... Y en ese oficio, si gustas, nada más para terminar, no te lo voy a leer todo, pero termina su servidor, y con muchísimo gusto, doña Marta, cuando gustes te lo puedo pasar, termina diciendo: a todo lo anterior se suma la posición de esta jefatura en relación de no perder el recurso humano, y considero es mejor tener trabajadores de medio tiempo a no tenerlos del todo. Desafortunadamente se cumplió, pero no por su servidor. Claro, doña Katia. Sí, y eso me parece que abre un debate muy importante. De nuevo, yo insisto en la necesidad de poner al usuario, que además es el que paga la factura, ¿verdad?, en la caja, en el centro de la discusión. Claro. Porque por supuesto que yo respeto, digamos, el derecho que ustedes tienen, pero además, ¿cuál es la negociación que se da en el derecho que tiene también el usuario? En particular, usted dice claramente, bueno, la posibilidad de la flexibilización de horarios para los médicos, cosa que no hay ningún problema de que eso ocurra, pero además ahí donde está también el beneficio para el usuario. ¿Cómo vamos a compensar entonces la posibilidad de que los médicos puedan, y de nuevo, no tengo ningún problema con eso, hacer consulta privada y hacer consulta pública, pero tenemos una limitación de la cantidad de especialistas? Hay un informe técnico de la Caja que establece que para el año 2023 se van a necesitar 77 especialistas más, en el 2024 99, en el 2025 22, en el 2026 10 y en el 2027 42. O sea, va a sumar 260 especialistas. En este momento, según ese dato, ¿verdad?, de la Caja, que es un informe técnico, hay 3.195 especialistas al 2025. Se solicitaron
1.241, los hospitales solicitaron 1.241 especialistas y se asignaron 494. O sea, hay una realidad que es que no estamos llenando la demanda que en este momento tiene la población. Sin embargo, no solamente es la cantidad, de especialistas. Sí, tengo que agregar que la presidenta del Colegio de Médicos sí lo dijo en esa reunión de la Unión Médica Nacional que, digamos, le pidieron a la Junta Directiva de la Caja o a la administración que les justifiquen con cuál información justificaron la declaratoria de inopia, porque ellos dicen que hay suficientes médicos anestesiólogos, especialistas, perdón, don José Luis. Yo sí creo que hace falta muchos especialistas en la caja. En la caja, correcto. En la caja, no en el país. No, en la caja. Retención. Y eso hace que, por ejemplo, el tema de querer poner segundos turnos no es posible, porque no hay suficientes especialistas. Es un ideal, es lo mejor, ¿verdad? Pero en este momento no existe la cantidad suficiente para poder, y más bien tenemos la amenaza de una mayor fuga de especialistas en la institución. A mí me parece, tal vez para organizar el debate, porque es demasiado rico y profundo, se está haciendo urgente y necesario en este país tener una discusión muy reposada sobre la caja. Correcto. Un debate público con la inclusión de todos los actores muy reposado. Sobre la caja, no sobre esto los especialistas. No, sobre la caja. Y la diputada que decía algo que yo creo que eso, que lo hemos discutido, y revisar el modelo de prestación de servicios médicos de la caja, pero revisarlo para mejorarlo, ¿verdad? Por ejemplo, pongo ejemplos, ya es hora que la caja dé un golpe en la mesa y diga, aquí el trabajo principal va a estar enfocado a la prevención de la salud y a los estudios de vida saludables. Y el primer nivel de atención va a tener que ser lo prioritario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando uno va a un EVAIS, el 60% de las citas de los EVAIS ya están tomadas por enfermedades crónicas, que son la gente con diabetes, la gente con presión alta, mujeres embarazadas y niños. Y solo queda un 40% para el resto. Don Luis, que eso conlleva la saturación de los servicios de emergencia que ya estamos para la emergencia de la clínica, después por el hospital. Entonces yo he planteado con otros compañeros, que es una discusión que está empezándose, pero que es muy importante, porque hay que democratizar la salud de este país más, es que nosotros deberíamos tener, como hay más de 1.000 médicos desempleados, médicos generales, debemos de tener los médicos comunales que atiendan las enfermedades crónicas en las comunidades, salones comunales y demás, para despejar las citas de los EVAIS. Y que las citas de los EVAIS vayan a las personas que tienen las situaciones, digamos, del diario, ¿verdad? Pero vea que las decisiones de junta directiva, particularmente la presidencia ejecutiva de la Caja, van en la dirección contraria. Claro. Cerraron el servicio social obligatorio, o sea, dejaron a los chicos recién graduados. Pues. Digamos que yo creo que si se establece un modelo de médico comunal, donde además de dar las citas a los pacientes crónicos, se pueden hacer las clínicas cardíacas para dar las charlas, se pueden hacer las clínicas de hipertensos para dar las charlas, se puede tener un nutricionista una vez por semana en un salón comunal. Pero de lo que está hablando, don Entonces, José Luis. nada más digo que ese debate hay que hacerlo, porque también tenemos el otro extremo, que son los adultos mayores, que ocupan el 50% de las camas hospitalarias, y que sería mucho más barato darles atención domiciliaria. Pero don Luis, más bien ese debate, dale, por favor. Es que ese debate digo que ese debate hay que hacerlo, y todos los temas que tocamos de la cantidad de especialistas, todo eso tiene que ir en ese debate. Y la infraestructura. Claro, por supuesto. Pero yo creo que ese debate tiene que incluirse cuando se negocia, ¿verdad? Que de nuevo, válido el proceso, pero que cuando se negocia este tipo de cosas también tiene que estarse negociando cómo esto va a beneficiar a los usuarios. Pero cuando estamos hablando de un incremento, estamos hablando pero no necesariamente una mejora en el servicio. Estoy hablando de que el usuario es el centro de todo. Claro, estamos hablando de entrar en una discusión nacional de cuál debe ser el enfoque de nuestro servicio de salud social, ¿verdad? Del que tenemos, del que estábamos muy orgullosos, pero que tiene desafíos muy grandes. Sin embargo, la discusión que hemos tenido en estos últimos 2 años está aderezada, y lo voy a ver, nada más hice un recuento de algunos de los principales titulares que hemos tenido, y que quizás entonces la población de pronto esto es lo que entiende de la Caja Costarricense de Seguro Social. Comenzamos viendo algunos titulares que hablaban de que la caja estaba quebrada, ¿verdad? Eso fue un poco lo que se dijo cuando se dio la destitución del expresidente ejecutivo, don Álvaro Ramos, y entonces sí, había una alerta, se da desde el más alto nivel, desde la presidencia, que la Caja Costarricense del Seguro Social está quebrada, que financieramente no es viable, y bueno, esto por supuesto llama a las alertas de todo el mundo.
Luego vienen las decisiones de suspender los portafolios de inversiones que tienen que ver con la construcción de la infraestructura que el país necesita para brindar los servicios de salud a toda la población. Se suspende en medio de toda una discusión de si es cierta o no la información financiera que hay, estudios actuariales que están siendo muy cuestionados, que se están investigando. En medio de esto tenemos una Caja Costarricense de Seguro Social que ha tenido 23 directivos. Bueno, esto era creo que en septiembre del año pasado, no sé por cuántos van, y 16 me parece cambios en las gerencias médica, financiera y la gerencia general. Por otro lado está la discusión de la deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social, que en estos días se supo que ha subido más de un 20% interanual, que llega a un 3.7 billones de colones y que don Novi Acosta dice que hay que revisar porque no cree la información. Pero en el medio está la información de la misma caja que cerró el año 2023, ahí lo vemos, con un superávit positivo de 1 billón de colones. Bueno, y entonces, doña Rocío, claro que es difícil entrar en la discusión de fondo de cuál es la atención sanitaria que deberíamos de tener cuando esto es lo que tenemos en la mesa. Claro, y cómo se asignan los tiempos de los especialistas si los quirófanos no están, o si operar. Porque también yo siento, cuando se tomó la decisión del movimiento, también se estaba pensando precisamente en las posibilidades y en la responsabilidad con la salud del pueblo costarricense. Porque en algunos casos, operar, pensemos en el Hospital de Cartago, que se ha vuelto un símbolo, operar es más peligroso prácticamente. Es prácticamente más peligroso. O sea, el hacinamiento, la situación de las bacterias hospitalarias, en fin, son situaciones que hay que analizar integralmente. Por eso yo decía, el movimiento especialistas fue la punta del iceberg. Me parece que fue una muy buena declaración de los enormes problemas que tiene la caja, pero no porque la caja en sí misma no funcione y debamos entonces optar por la privatización, porque también hemos oído discursos en ese sentido, sino de realmente retrotraernos a los orígenes de la caja, actualizarlo, modernizarlo. Y efectivamente, la gente se asombra de que un salario de 4 millones, vamos a ponerlo así, digamos, porque eso fue lo que se publicitó, 4 millones quieren los especialistas. ¿Cuánto gana un especialista en el sector privado? Posiblemente en una semana se gana lo que gana un especialista de la caja en un mes. ¿Y cuántas horas trabaja un especialista? Posiblemente, y no es que la gente se queje del salario, es cuál es el beneficio que va a tener, que no lo ve. Volviendo a los pacientes. Volviendo a los pacientes. Yo quiero sumarle, porque efectivamente en la Comisión de Ingreso y Gasto hemos analizado mucho la situación de la caja, sobre todo la suspensión del portafolio de inversión, que además ahí hay otro billón de colones en ese portafolio de inversión. Entonces ya estamos sumando 2 billones de colones que tiene la caja sin usar, nada más. Eso es un dato importante, pero que además cuando se hace la liquidación presupuestaria, que yo le preguntaba a la señora presidenta de la caja que me indicara cuáles habían sido los rubros o las líneas del presupuesto que no se habían utilizado, no sabía, no me lo pudo decir en ese momento, yo sí lo tenía a la mano por el informe de la Contraloría. Había en la cuenta de salarios 180.000 millones de colones de superávit. Creo que el movimiento o la petición que estaba haciendo este movimiento era de cerca de 64.000 millones o 65.000 millones de colones. Entonces ahí es donde uno dice la pésima planificación y manejo de una institución, porque si el movimiento ya había advertido que había que hacer un proceso de negociación, y si el presupuesto estaba, ¿por qué lo llevamos al límite y al final quién es el perjudicado? Los usuarios del servicio. Y estaba destinado para eso. Entonces ahí es donde claramente, desde mi perspectiva, hay un pésimo manejo actualmente en la gestión de la caja. En la gestión que se refleja, don José Luis, en esto que veíamos, ¿verdad? Y usted, bueno, ha sido parte de esto, si hay más de 20 directivos en cuestión de 1 año y medio y 15 cambios en gerencias, evidentemente es muy difícil que haya una continuidad del servicio para reconstruirse. Cuando yo digo que hay una ruta de privatización, ya usted dijo algunos elementos, es que viendo retrospectivamente qué es lo que ha pasado, ya usted planteó algunas cosas, uno se da cuenta que a partir de esta administración pasa lo siguiente. Destituyen al doctor Álvaro Ramos porque tenía criterio propio. Sí. Por eso lo despidieron. Correcto. Ponen a doña Marta Esquivel como el caballo Troya para todo este plan. Suspenden a los directivos de la caja que eran críticos e independientes. Ilegalmente. Ilegalmente. Inmediatamente comienzan una campaña como una tenaza, por un lado don Rodrigo Chávez,
infundiendo infamias, diciendo que la caja está quebrada, ¿verdad? Lo cual nunca demostró y no es cierto. Y por otro lado, doña Marta diciendo que las finanzas eran un desorden y que estábamos en una situación de cuidados intensivos, ¿verdad? Eso no es poca cosa, digamos, hay una línea de pensamiento que quiere golpear la caja y quiere echársela abajo. Además de eso, suspenden a todos los gerentes cajistas que fueron a la asamblea a decir que la caja no está quebrada y crean un caos administrativo, obviamente. Después suspenden el portafolio de inversiones que crea un impacto gigantesco en la atención futura de los pacientes, porque solo ahí hay más de 300 EBAIS que hay que construir a comunidades. Después de eso, hacen un estudio actuarial que presuntamente está falseado, que en 8 días cambian 2 veces los estados del estudio actuarial. Además de eso, van a nombrar a Juan Ignacio Monge como gerente general de manera espuria, que la asamblea se lo trajo abajo, porque era la mano derecha de doña Marta. Además de eso, resulta que el gobierno no le paga a la caja, pero no solamente no le paga la deuda histórica, no le paga la de cada año. Y vean, si se presupuesta y la asamblea le aprueba al gobierno, por ejemplo hoy, 300.000 millones, el gobierno le paga la mitad nada más, cada año, y le queda viendo otros 150.000 millones. Luis, ahí se te olvidó también las exposiciones de Marta en casa presidencial diciendo que la universalidad de la caja no podía seguir. Esta reflexión, eso es parte de un modelo de privatización. Claro. Golpear a la caja con las finanzas es minarla. Además de eso, se generan una serie de propuestas, a veces son ocurrencias, para compra de servicios, para copago, para crear sociedades anónimas, sin ningún fundamento técnico. Bueno, no solamente, o sea, se evaden los estudios técnicos, porque cuando salió el tema del copago, había una tabla, o sea, fue un estudio que hizo un equipo de especialistas y determinó 9 formas de bajar las listas de espera. De la UTLE. Y utilizaron la peor, la que generaba más discriminación y más costo. Entonces, Liliana, lo que yo quiero decir es que si usted ve retrospectivamente toda esa línea de situaciones que han ocurrido, están obviamente minando la institución. El desorden de quitar los gerentes y poner tantos gerentes que genera esta inestabilidad, genera una serie de una anarquía interna. Cambiaron gerente médico, gerente general, gerente financiero. Que le interesa la anarquía, porque en el enreo y en la anarquía y en esa situación pueden tomar decisiones. Luis, que a veces no pero ahora que vos estás diciendo eso, porque sí, hay una clara evidencia de que lo que quieren es mantener el caos. Un 1 de abril, cuando inicia el movimiento, llegan los gerentes a las 2:30 de la tarde al CINAME para darnos 5 propuestas que venían diciendo que venían con aval de junta directiva. O por lo menos eso entendimos. Llega a las 6 de la tarde de un 1 de abril y ¿qué dice Marta Esquivel? No, congelemos esto porque hasta que no tengamos criterio técnico legal de 5 propuestas enviadas por ellos, por Dios santo. Entonces, hasta el próximo viernes, previo a Semana Santa, a fin de semana, a las 2:30, llegan con una propuesta que no es de recibo. Claro, eso es promoverle el caos a la anarquía. Llega la propuesta del criterio legal favorable y entonces hay que hacer una consulta de la Procuraduría. Pero termino con el cuento. Termino con Hospital de Cartago, que es parte de este cuento que estoy contando, que es una historia de terror. Cartago es un hospital que tiene más de 100 años y que fue reconstruido con el terremoto de 1910, todo el mundo lo sabe. Como lo dice la diputada, ya está en condiciones precarias, digamos, ahí no se puede operar. La caja como terreno hace 10 años, 12 años, ese terreno tiene, oigan ustedes, tiene el aval de todo lo que uno lo llamaría el bloque de legalidad, que es el permiso de TENA, el permiso de salud, de la municipalidad, los estudios, todos los estudios tiene, y la auditoría interna hizo una revisión y dice, todo está derecho. El terreno no tiene discusión. Vamos ahí. Y por otro lado, la caja tiene la plata para construirlo, ¿verdad? Toda la plata para construirlo. Pero hay una Además, como el dólar bajó, entonces el presupuesto para el hospital está mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que la leyenda urbana lo que cuenta, con gente muy ligada a Casa Presidencial, es que lo que existe es un negocio donde se está planteando, presuntamente, un acuerdo con un consorcio hospitalario privado para que construyan otro terreno del hospital y lo maneje durante 25 o 30 años y después se lo entregue a la caja. Pero eso no tiene usted pruebas, no hay pruebas de eso. Eso es un rumor. Pero perdone, vamos a ver. Estamos hablando de que presuntamente, ¿ok? Pero quiero decir lo siguiente. Ya hay propuestas en la Junta Directiva
de trasladar a otro terreno el hospital. Cuando usted hace eso, usted dice, todo hay que cambiarlo porque los planos están hechos para el terreno que está actualmente. Si usted cambia eso, Sí, claro. todo va para atrás y dura otros 10 años más, ¿verdad? Se nos está acabando el tiempo, entonces quiero pedirles a cada uno de ustedes que en un minuto cerremos la idea sobre esta situación de la que estamos hablando, de lo que pasa en la caja. Comienzo con usted, doctor Quesada. Gracias. Aquí primero que todo, entender claramente que en la caja no hay, en el país no hay inopia de especialistas, pero tampoco se puede obligar a un grupo de trabajadores que es con el simple hecho de decir vamos por la camiseta, los mantengamos con un pie atado a una institución que hasta ahora está volviendo los ojos a una problemática que es de hace muchísimos años. Y esperamos que haya un cambio en eso. La formación de especialistas en este país es bastante sana. Tenemos prácticamente 900 y pico estudiantes residentes en especialidad en el programa de especialidades médicas de la Universidad de Costa Rica y entre más universidades, más de 1000 muchachos en formación que se nos están yendo fuera del país. Sin el médico especialista es exactamente igual estar que sin un quirófano, estar igual que sin una máquina de anestesia, que eso, como decía la señora diputada, ¿cuál es el centro de atención nuestro? El paciente. Pero si el paciente no lo podemos atender, pasamos por él en un sistema de emergencias colapsado porque los EVAIS están colapsados y le decimos su fractura de cadera no la podemos internar en una semana que está la señora mayor, ahí es algo muy grave. Claro. Diputada Cambronero, sobre todo en este contexto de lo que hablábamos, bueno, la situación grave que está, pero no hay que dejar de lado que la caja no es que estaba bien, ¿verdad? Hay mucha cosa que resolver ahí. La caja es un modelo que tiene que reformarse. Indudablemente tenemos que pensar que el centro de todo esto es el usuario, es el costarricense, y él es el que tiene que decidir dónde recibe el servicio y cómo recibe ese servicio. Sin duda hay que abrir el debate de la cantidad de especialistas que se necesitan. Según los datos técnicos, se necesitan más especialistas de los que en este momento hay. Pero también queda clarísimo que hay una pésima administración actual de la caja que efectivamente funciona desde el caos, y eso ni le conviene al país, ni le conviene a la caja como institución, ni le conviene a los costarricenses. Hay que aclararlo, hay que establecer. Y es que justamente estas situaciones nos hacen ver que el modelo tiene que cambiar, que la forma de gobernanza tiene que cambiar, que la institución no puede seguir politizada, que es lo que está pasando, y por lo tanto los planes de futuro no se pueden desarrollar. Porque vean lo que pasa con el Hospital de la Caja. ¿Cuántos años tiene? Si un hospital en este país dura de 10 a 12 años para construirse. O sea, eso es ridículo. Y eso es un golpe a los costarricenses. Y al paciente. Así es. Diputada Alfaro, continúo con usted. Sí, yo creo que es evidente que este gobierno, y como parte de este gobierno, la presidencia ejecutiva de la Caja, tienen como un proyecto político el desmantelamiento de la Caja para poder favorecer la mercantilización de la salud y la destrucción de la seguridad social. A mí me parece que es fundamental que las y los costarricenses, o sea, que no sea un asunto nada más gremial. Por supuesto que todos los gremios tienen que involucrarse porque son los que conocen desde dentro lo que está sucediendo, pero que todos y todas las costarricenses participemos precisamente del fortalecimiento de la propuesta de asumir responsablemente lo que la Caja significa para un país como el nuestro, lo que significaría no tenerla, no banalizar la situación. Hay personas que creen que porque pueden pagar una cita, un examen privado o algún procedimiento pequeño, no requiere de la Caja, y no es así. O sea, este país depende, la seguridad social, la paz social de este país depende realmente de la existencia y la salud de la Caja. Muchas gracias. Concluyo con usted, don José Luis Loría, miembro de Junta Directiva. En la misma dirección de la diputada Rocío, me parece que todos tenemos que sentirnos orgullosos de que tenemos una institución como la Caja, a pesar de los errores o las debilidades que tenga la Caja. La seguridad social universal que tiene este país se la desean muchísimos países en el mundo, ¿verdad? Eso es importante que la gente lo entienda, lo comprenda, porque aquí, desde un mendigo, desde la persona más pobre hasta la persona de mayor gama de ingresos, puede ser atender la Caja con cualquier procedimiento. Y eso no se da en todos los países. Eso es un tema que nos llama a la reflexión para defender a una institución como la Caja, que yo coincido en que es la que genera estabilidad y paz social en este país, pero además de eso también creo que es necesario empezar un diálogo, una negociación, una mesa de negociación amplia con todos los sectores para discutir con mucha reflexión y con mucha paz, digamos, cuáles son esos grandes retos que tenemos para mejorar la Caja, ¿verdad?
porque efectivamente yo coincido en que la caja tiene mucho que mejorar, pero que tiene que haber una reflexión reposada, amplia, concreta. Recordarles que a través de la Oficina de Prensa de la Caja Costarricense del Seguro Social solicitamos ver si la presidenta ejecutiva, la gerencia médica o la gerencia general podrían estar en el programa de hoy. Nos contestaron que no porque estaban resolviendo este problema. Esperamos, este problema de los especialistas, esperamos pronto poder tenerlos acá para este diálogo que es muy importante. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a nuestros invitados y a ustedes en sus casas también por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en otra edición de Estado Nacional. Que pasen un feliz y muy bonito domingo.